Un saludo, estimado profesor. Nosotros somos el grupo número 3 del curso de Sistemas de Comunicaciones 2 y vamos a explicar el proyecto final que va como laboratorio número 5 del curso. El proyecto consiste en un sistema inalámbrico de monitoreo y control de temperatura mediante modulación ASK. En este caso yo tengo acá un Arduino que voy a comunicar mediante un módulo transmisor de modulación ASK a un módulo receptor que demodulará esta señal ASK y la mandará a otro Arduino. El objetivo del proyecto es implementar un sistema de monitoreo de temperatura mediante un sensor de temperatura LM35 que pues leerá datos de temperatura y lo transmitirá a un Arduino mediante un puerto ADC. El Arduino codificará estos valores de temperatura y lo enviará mediante un pin digital de data a lo que es el módulo transmisor. El módulo transmisor de modulación ASK enviará esta señal de forma inalámbrica con una antena, enviará la señal ASK a un módulo receptor que demodulará esta señal, bueno, recibirá la señal de la antena y hará la demodulación ASK para recuperar la data original enviada por el Arduino. Esta data la va a enviar a un Arduino receptor, el cual el sistema consistirá en monitorear y controlar la temperatura, por lo que en el Arduino receptor lo que se hará es, es colocar un set point e implementar un algoritmo de control PID de temperatura, de manera que el Arduino esté conectado a un actuador, que en este caso será un motor DC, un motor de corriente continua por medio de un driver. En este caso las señales controladas por el algoritmo PID, el Arduino lo que hará es generar señales PWM para variar la velocidad del motor. Así que cuando entra la señal digital, bueno, el pin de data de modulado a ASK de temperatura, se establecerá el algoritmo de control PID y lo que saldrá por medio de los pines y se generará una señal PWM que tendrá un ancho de pulso en función a la temperatura justamente medida. Y ese ancho de pulso lo que hará es entrar al driver y con el driver se variará la velocidad para justamente regular la velocidad del motor adecuada. La idea es que este sea un sistema inalámbrico de monitoreo y control de temperatura, de manera que este módulo transmisor esté ubicado en el ambiente o el entorno donde queremos medir la temperatura y la comunique inalámbricamente a un receptor, y este receptor actúe el motor DC, que actuará como un ventilador que enfriará el ambiente o entorno donde está el sensor para justamente controlar dicha temperatura. Ok, en pocas palabras, tenemos aquí un transmisor inalámbrico que transmitirá los datos de temperatura y un módulo receptor en el cual se implementará un algoritmo de control PID que actuará a un motor DC para justamente controlar esta temperatura. A grandes rasgos, en esto consiste el proyecto. En este caso tenemos acá pues dos circuitos, ¿no?, implementados con Arduino. Y lo que hice acá fue conectar este Arduino receptor a comunicación serial a un puerto virtual serial de la computadora, para yo justamente desde la computadora, desde cualquier programa, poder monitorear los datos. Lo que yo hice fue mandar los datos de temperatura y también los datos de la velocidad controlada a este puerto serial. Y se diseñó en este caso una interfaz gráfica en MATLAB, ¿ok? Para justamente yo poder ver en tiempo real los datos de temperatura y la velocidad del motor, que va a controlar justamente el sistema de temperatura. No, y bueno, voy a proceder a correr el programa. Además acá tengo un monitor serial para justamente verificar cómo se envían los datos. Así que ahí está. Entonces, en este caso tenemos una temperatura de 35 grados. Lo que se definió, mi set point es de 25 grados. Entonces, de manera que a una temperatura menor a 25 grados, pues el motor va a estar apagado, no va a estar encendido. Ahí podemos ver cómo se está apagando el motor. ¿Ok? Y la idea es que a una temperatura mayor a 25 grados el motor actúe como un ventilador, y este ventilador justamente corrige esa temperatura. Mientras mayor sea el valor de la temperatura, el motor se moverá más rápido para justamente enfriar el ambiente y que el sensor de temperatura llegue al set point de 25 grados.
Bueno, entonces vamos a empezar a correr el programa para demostrar su funcionamiento. En este caso aquí tengo una temperatura de 24 grados y con este botón le damos a capturar datos y se comienzan a capturar los datos de temperatura. Como ya mencioné, como la temperatura es menor a 25 grados, la velocidad del motor va a ser cero. Sin embargo, si yo aumento esta temperatura, por ejemplo, a 37 grados, el motor se va a ver forzado a actuar y adquirir una velocidad aproximada de 144 RPM para justamente corregir esta temperatura. Acá, como se puede apreciar, tenemos la temperatura de 37 grados y un motor ya en estado estable. Hay aquí un pequeño overshoot de 144 RPM. Por ejemplo, si ahora bajamos este valor a 30 grados, ¿no? El motor justamente ya no necesita tanta velocidad, tanto enfriamiento para corregir esta temperatura, ya que el set point es de 25 grados y vemos que adquiere un estado estable de 60 grados, ¿no? Por ejemplo, ahora lo varío a un valor un poquito más alto de 45 grados. Y ahí el motor se estabiliza en 240 RPM. Entonces, ahora que mi temperatura es de 45 grados, el motor girará con una velocidad de 240 RPM para justamente corregir dicho valor, ¿no? Entonces, esa es una pequeña pues demostración de cómo varía de cómo con esta también con esta interfaz gráfica puedo capturar los datos de manera serial con un puerto virtual serial y bueno, como se puede apreciar aquí, acá se tiene el gráfico de la temperatura que fue recolectado en tiempo real, así como también el gráfico de cómo ha variado la velocidad del motor cuando yo perturbé el sistema. Bueno, ya que este sensor de temperatura en la simulación me permite modificar, me permite modificar, valga la redundancia, la temperatura en tiempo real. Se puede ver cómo el motor adquirió diferentes velocidades en tiempo real del sistema para justamente controlar la temperatura. Entonces este fue el proyecto, ¿no? Se implementó en este caso modulación ASK. Se implementó un sensor de temperatura y un motor para implementar un algoritmo de control PID, un sistema de control. Y además también se implementó un puerto virtual serial para justamente crear una interfaz gráfica en MATLAB para capturar los datos en tiempo real. Eso fue todo el proyecto. Muchas gracias por su atención.